Pensar por lo que no habíamos estado. Ya, ahí Listo. estamos, dale. ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, Sí, igualmente vamos a hacer una pequeña espera eh, de unos 5 3 minutos para que el resto de la gente se vuelva a conectar. Ahora sí ya me parece que estamos en vivo. Listo, súper. ahí ya estamos. A ver cómo se Eh, ve. Ahí está Ah, nos Anita, vemos ahí los dos está al tiempo. Marcel. Hola Luz Estela, hola Marisa. Estas personas lindas que nos acompañan tan fielmente. Sí, demos una pequeña esperita por el resto de la gente eso, ya se empiezan a conectar. Ahí vamos subiendo los conectados. Hola a todos, buenas noches. Tenemos la gran oportunidad de hablar aquí en vivo sobre algunos de los detalles y de las cosas que más nos impactaron del libro, o las dudas que tengamos. Así que si tienen dudas, las van poniendo en la sección de comentarios y todas esas preguntas, pues se las vamos a ir haciendo a Marta en el transcurso de la transmisión. Súper. Eh, entonces, pues para empezar, nos gustaría preguntarte, ¿cuál fue la principal motivación para escribir este libro? Es decir, eh, ¿te sentaste una noche en el borde de la cama y dijiste, tengo que escribir un libro? ¿O cómo fue Hay que eso? ¿Cómo escribir un libro antes de morirse. Eh, cómo fue esa experiencia, eh, digamos, la revelación? pues yo creo que, Sebas, esa fue una experiencia que eso se va como gestando, ¿cierto? Como que había una semillita en el, por allá en la parte de atrás de la cabeza y varias personas así esporádicamente me decían, bueno, ¿y cuándo vas a escribir de tu vida? ¿Cuándo vas a escribir de toda esta experiencia que has hecho? Y yo decía, no, no, eso no hace falta. Sí, es mi experiencia y ya está. Y la verdad que la gran responsable de que esto finalmente se haya concretado fue un almuerzo en Guatemala sentada frente a mi gran amiga Mariela, que yo le estaba compartiendo que unos meses después de esa conversación iba a pasar por una cirugía importante en mi vida, que era finalmente tomar la decisión de una histerectomía. Y ella se quedó pensando, me miró y me dijo, bueno, ¿y si eso, más que el fin de un ciclo, representa el inicio de un ciclo y puede ser el tiempo que te tomes para empezar a escribir ese libro que siempre está por allá, que yo sé que está atrás en la cabeza? Y así fue como surgió la idea de que esas 6, 8 semanas que me iba a regalar postoperatorio fueran el nacimiento de, de esta aventura de volver a recorrer todas las áreas de mi vida y cómo estaban unidas con este proceso bonito que se llama Psyche. Así que así fue, ese fue el comienzo de esta aventura. Ok. Bueno, algo que me intrigó bastante al iniciar el libro es el prefacio que escribe tu mamá. ¿Cómo fue, Sí. cómo, o sea, cómo fue eso? ¿Cómo reaccionó ella cuando se lo pediste o ella te lo ofreció? ¿Cómo fue eso? Wow. Yo, cuando hicimos el lanzamiento del libro, yo pensé que no me iba a conmover y fue ese lanzamiento hace ya casi 2 años fue muy conmovedor y ahorita que vuelves y me haces estas preguntas y que volvemos a recorrer esa aventura, pues algún día para mí Psyche está muy vivo y hay momentos en que tengo duda y no sé cómo hacerle, pues la forma más fácil es hacer un proceso de cambio de percepción que se llama Psyche, en Psyche se llaman balances. Entonces hice un balance, no tenía ni idea a quién proponerle que escribiera la introducción del libro. Hice un balance y cuando estaba haciendo el proceso de balance se apareció la imagen de mi mamá así en mi cabeza con una vocecita por atrás que me decía, la persona que mejor te conoce, la persona que más te ha acompañado en esta vida es la mamá. Y, y era como una lucha interna, ¿no? Porque pues también somos muy diferentes y al mismo tiempo somos muy parecidas en muchas cosas. Decía, pero mi mamá que piensa que yo estoy medio loca con todo esto que yo hago, pues, ¿qué va a escribir? Y le propuse. Y, y le pasé, y el libro ya estaba prácticamente terminado,
se lo pasé para que ella lo leyera, para que supiera qué era lo que yo estaba poniendo ahí, porque además estaba poniendo cosas muy íntimas que la involucran a ella, como el momento de la muerte de mi papá y nuestra experiencia de vida como jefe y empleada que fui de ella por 24 años. Eh, y una semana después me llegó este texto maravilloso que escribe mi mamá como introducción, como prefacio al libro, en una mirada de ella hacia mí que yo no era consciente de, de todo lo que ella escribía ahí. Había una partecita que yo sabía, pero mucho de lo que ella escribía ahí fue muy, muy sentido, muy real de su experiencia conmigo. Entonces nos queda muy fácil a nosotros como hijos vivir cómo vivo yo a mi mamá. Y no siempre sabemos cómo la mamá nos vive a nosotros. Así que ese tal vez es uno de los regalos más bellos de haber escrito ese libro, fue haber recibido esas palabras de parte de mi mamá. Súper. Bueno, hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención en el libro, es el concepto de la serendipia. ¿Cuál ha sido el Sí. momento de mayor serendipia en tu vida? O sea, ¿cuál ha sido ese momento en que dijiste, wow? Wow. Eh, pues wow es una palabra que para mí equivale a la serendipia, porque es eso que, Sí, sí, es de esas hecho tres tengo, letras, de hecho esas tengo una tres pregunta letras para que, wow. sí, son esas tres letras que son el instante de la sorpresa que trae una serendipia a la vida y poder decir cuál es mi serendipia más grande, mis hijos. Cada instante vivido al lado de mis hijos desde ese primer momento, y ya voy a empezar a llorar. ¡Sorpresa, Desde sorpresa, ese, sorpresa! ahí entró el otro loco. Ese instante en que te ponen ese montoncito de carne y huesos aquí encima y lo sientes latir. eh, y se aparece así como este loquito aquí. Porque no aparezco. Es un wow permanente. Que no aparezco. Eh, Que salga en la pantalla, que salga. Ver. entonces, ese primer wow de hace 27 años con Valentina y que es una sensación que nunca se te quita como mamá de tener a ese ser que ha sido creado dentro de ti y que de pronto viene a la vida y es como, "Ah, es real". Entonces sí, los hijos son una serendipia permanente, diaria, instante a instante y la serendipia definida como esa agradable sorpresa que te encuentra, que te muestra la vida cuando no te la estás esperando y pues la vida hace mucho de eso. Pero si me preguntas por cuál ha sido la más grande, pues son mis hijos. Ok, ok. Bueno, hay una pregunta que también me atraviesa mucho a mí, porque digamos que es como uno de mis principales motores en este momento para vivir y es la magia. ¿Para ti Sí. qué es la magia? ¿Qué significa la magia en tu vida? Pues mira, Sebas, la magia ha estado muy presente en mi vida desde muy pequeñita porque cuando se muere mi papá y entro en este proceso de introversión donde siento que la única forma donde estaba a salvo era dentro mío y no tenía amigos porque era nerda y porque era súper tímida, pues mis primeros y más cercanos amigos fueron los libros y los primeros libros fueron los libros de la magia donde aparece Camelot y Merlín y los dragones y los unicornios y todo ese mundo mágico que llevaba mi imaginación pues a unos niveles maravillosos. Pero luego la magia se desarrolla a un nivel más concreto y más real y más manifiesto en mi día a día y esto gracias a Psyche, si bien yo he sido una bendecida de siempre tener magia en mi vida, de siempre ver el milagro cuando comienzo a hacer Psyche en el año 2009, esa magia y ese milagro se manifiesta varias veces al día y empiezo a tener los ojos para ver que eso siempre ha estado ahí, a tener los ojos para ver la magia que representa la belleza que es ver a un niño sonreír después de que ha estado llorando muy triste o la magia que representa abrir la llave de la cocina y que salga agua
La gente diría, ah, pero pues ahí no hay magia. Sí, sí, ahí sí hay magia. Es el solo hecho de que ese líquido maravilloso que contiene millones y millones y millones de años de sabiduría que nos baña por dentro, porque no solamente nos baña por fuera y es esa delicia de meterte a la ducha y que haya agua y que además esté caliente y que no hay que ir al río hoy en día a traerla. Esa agua entra en contacto contigo y somos tan inconscientes de lo que significa el agua, el aire, la tierra, el fuego, esos elementos que nos rodean permanentemente, que son magia pura, que es la magia de la vida. Entonces, para mí, Psyche ha sido un proceso de hacerme consciente de muchas cosas que yo decía desde mi intelecto, por haberlo aprendido, a cosas que hoy en día son muy vividas y muy sentidas y muy claras y muy evidentes y muy concretas. Y es que la magia no es Harry Potter haciendo al ojo mora, eso es un simbolismo de la magia que cada uno de nosotros lleva por dentro, del mago, hay una palabra en inglés que me encanta y es la sorceress, y esa Mm. hechicera eh, que cada una de nosotras es, cada mujer o cada hombre tiene esa magia por dentro y es la posibilidad de honrar nuestra humanidad. ¿Sientes que haces magia en el día a día? O sea, desde tu quehacer. Sí, absolutamente. Y ahí es donde se junta esto con el tema de ser 100% feliz. Porque ese ser 100% feliz, ese ciento con ese, el ciento del sentir, se hace en el día a día. Y esa es la magia que para mí trae Psyche a mi vida y a la vida de cada persona que se ha unido a nosotros a este movimiento de liderazgo personal interior que se llama Psyche y es como concretar aparentemente, mágicamente, como decimos, es porque cuando hablamos de magia es como que, alguien hizo un hechizo y se manifestó. Pero en mi vivencia día a día, ese hechizo, ese potaje o esa fórmula de magia viene de la paz que yo siento por dentro, del sentirme en paz con mi vida, aun cuando la vida no vaya bien, porque es que la vida no va bien todos los días y varias veces al día puede no ir bien. Y esa magia de poder mirar con ojos nuevos después de un balance de Psyche, ¿cuál es el regalo que una experiencia de vida que no está yendo bien aparentemente me permite crecer más y me permite hacer más magia? ¿Cómo es esa magia de pasé de quejarme de todo, de quejarme de Dios, de quejarme con Dios todos los días y de ser la víctima de muchas cosas, a darle la vuelta simplemente por cambiar cómo percibo las cosas? Eso es una magia maravillosa. Y es la magia que hace que hoy en día cuando me preguntan, ¿y usted cómo hace para vivir en Colombia o en Cali? Pues es que la magia más grande es cuando el paraíso está dentro tuyo y no afuera, o no después de la muerte, sino aquí, vivo, a diario. Claro, es que a uno le preguntan cómo hace para vivir en Cali. Y por ejemplo, yo esta tarde veía por la ventana a los loritos pasar y yo decía, pero ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿Qué paraíso es este? ¿No? Es Total. bien extraño cuando le pregunto, bueno, obviamente uno entiende que la gente tiene sus creencias acerca de este paraíso, pero ellos se lo Así es. pierden. Una pregunta que me surge en todo esto de lo que es la magia, y es, bueno, entonces para ti, ¿qué es el estrés? Pues hay dos tipos de estrés, el malo y el bueno. Y el estrés, que es eustrés, es esa energía de compromiso, de movernos hacia adelante y de expandirnos todo el tiempo, que es muy bella y que está también en todos. Y está el estrés que cansa, el estrés que agota, el estrés que bloquea, que es cuando tenemos miedo. El eustrés nace del amor. El miedo paraliza. Y somos una cultura donde hay ambos y donde podemos reconocer ambos en el día a día. Sin embargo, la atención de nuestra cultura está en el estrés malo, en el estrés que cansa, en el estrés que agota, en el afán que llevamos por dentro, en la prisa de, de un resultado
y de una gran expectativa que tenemos con la vida. Entonces ahí es donde hay otra magia de, de Psyche en mi vida y de esto de ser 100% feliz y es el tener más eustrés, el tener menos expectativa, porque expectativa es yo espero que las cosas pasen de tal manera. Cuando lo que tengo más es curiosidad con la vida, que es algo que supongo que en tu arte maravillosa de ser payaso es esencial, es esa curiosidad de ¿y cómo hago sonreír a una persona? ¿Cómo puedo hacer esta mañana más bonita para mí? ¿Cómo puedo hacer esta mañana más bonita para el que se me atraviesa por la calle o en el ascensor o la persona que se te acerca a limpiar el vidrio y en lugar de decirle, ay, no, 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 decirle, oye, sabes que muchas gracias en otro momento? Son dos maneras muy distintas de vivir. Entonces, para mí, otra parte de esa magia y otra parte de esa serendipia de lo que trae Saike a mi vida ha sido vivir más en el eustrés y en el amor, aun cuando las cosas no vayan bien. Porque lo menos que queremos comunicar con Saike es que es una varita mágica que te va a quitar el malestar o que te va a quitar las dificultades o que ya pusimos todo en una bolsita y lo amarramos y lo mandamos a otra dimensión. No, en este planeta la vida sigue pasando. Y la magia de Psyche es cómo utilizo esa percepción, cambio esa percepción a nivel subconsciente para transformar esa energía que uso para estresarme en una energía que uso para estar curiosa. Es la misma energía, el punto es en que la uso. Súper. De hecho, pues les comparto a todos los que nos están viendo hoy. Hoy fue un día bien particular porque mi día empezó en estrés, pero de ese estrés feo y ese estrés que igual está ahí, que nos habita y que a veces nos llega en un WhatsApp, en un correo, en algo que no debía ser, sí. Y empecé ese día así y como que intenté seguir así, como que dije, bueno, entonces ya pasó esto, me voy a poner a hacer lo que estoy haciendo, entonces estoy ahorita pues súper emocionado armando unos robots y entonces dije, me voy a poner a hacer el robot y me puse a hacer el robot y no salía y error y entonces fue como, ¿qué hago? Y entonces lo que resolví hacer fue, bueno, me voy a ir a dar un paseo, voy a caminar un rato y estando por allá en el parque, me llegaron unos balances a mí, ¿no? Para los que no Ajá. saben lo que es un balance, un proceso de balance, pues en el libro también pueden descubrirlo, pueden descubrirlo de una forma muy bonita, pero un balance para mí es una forma de resolver un conflicto que has cargado en tu vida y que necesita ser resuelto. Entonces, el balance que me llegó estando allá hoy en el parque es, se los comparto, es amo a la humanidad. Fue un balance bien fuerte Wow. porque pensé que iba a salir fuerte, porque yo soy, ya está de esto que es la vida, y no, débil y bueno, Débil ahí, significa que tu subconsciente no se lo cree para que le expliquemos a los que... Hay muchos facilitadores viéndonos, pero hay unos que no son. exacto. Y bueno, da débil y entonces hago este balance y bueno, ya regresé a la casa con otra energía. Me puse a hacer, ya pues me dio un baño y el agua bendita ahí limpió y se llevó todo lo que tenía que llevarse y bueno, el día empezó a fluir y increíble, ¿no? Cómo una situación de estrés puede o dañarnos el día o llevarnos por un camino nuevo y revelador, ¿no? Llevarnos Entonces, más arriba. la siguiente pregunta que tengo es, ¿qué fue o qué es lo que más disfrutaste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste al escribir el libro? Sebas, ese fue un proceso muy sorprendente porque pues primero no tenía ni idea cómo comenzar. Pues yo escribí hace muchos años, cuando estaba pequeña pues escribía novelas, escribía ficción, pero otra cosa es sentarte a escribir todo un libro que debe estar hilado y que debería hacer algún tipo de sentido para alguien que lo lea.
Entonces ahí vuelve y entra lo que tú dices, como cada duda se vuelve una oportunidad para utilizar Psyche y encontrar una respuesta que no está allá afuera. Todas las respuestas ya están acá adentro. Toda la información existe ya en nosotros porque somos uno con el todo. Y si somos uno con el todo, pues simplemente es cómo, cómo muevo el, la, el mugrecito que me he puesto encima que me hizo olvidarme que esas respuestas ya están acá adentro. Entonces un primer balance muy interesante fue, tengo claro cómo estructurar el libro. Y de ese balance la información fue, pues, cuáles son las áreas de tu vida que han sido modificadas o transformadas usando Psyche que son, que podrían ser útiles para otras personas. Y ahí fue donde surgieron los 10 capítulos más el capítulo 11 que está escrito por facilitadores, 25 facilitadores que compartieron su experiencia. Y luego era, ok, entonces ya, listo, eso es, son estas áreas y qué pongo adentro de cada área. Entonces para saber qué ponía dentro de cada área, pues yo tenía que hacer un viaje al origen, a mi origen, a mi caminar conmigo misma, a mi caminar con mi familia, al caminar con el papá ausente, con la mamá presente y ausente, con la hermana, con los hijos, con las parejas. Eh, y cada caminata de esas era encontrarme con cosas que yo pensé que tenía resueltas. Y sí, me descubrí en que a unas capas estaban resueltas, pero a otras capas volver a mirarme en esa mirada honesta y amorosa era descubrir otros momentos que ni me acordaba que estaban ahí, u otra manera de conectarme con el sentimiento de esa niña a los 5 años o del adolescente a los 12 que comienza a jugar golf competitivo o de ese primer encuentro de pareja o de ese nacimiento de los hijos. Entonces esa era otra serendipia, era una sorpresa permanente de, ¡ah! Mira, esto está aquí, esto está ahí guardado y esto daba pie además para otros balances, para cómo transformar esa percepción de los momentos en que me encontré con la tristeza o de los momentos en que en ese recorrido me encontré con la rabia o de los momentos en que en ese recorrido me encontré con mi ignorancia o con mi orgullo o con mi ego, que me ha servido de muchas cosas. Eh, en el momento que me vuelvo a reencontrar con los finales y con los inicios. Entonces, es una aventura maravillosa escribir y en particular cuando estás escribiendo tan íntimamente, porque la verdad este libro es una radiografía muy profunda y muy de mucha intimidad de Marta con Marta, de Tata con Tata, de literal ser un libro abierto para a quien le pueda servir. Sí, realmente a mí me sorprende el nivel de apertura o sea, la forma tan abierta en la que nos contaste tu historia, ¿no? Y y en la que esa historia está ahí viva, porque cada vez que alguien lee esa historia de esa niña, pues de alguna forma esa historia se revive, pero al leerse, lo que yo siento es que se sana cada vez más. Entonces, la siguiente pregunta no tiene nada que ver con el libro. ¿Qué era lo que más te gustaba jugar cuando eras niña? Ay, Sebastián era más marimacho. Entonces a mí no me gustaban las muñecas para nada. O sea, a mí que me regalaran una Barbie era como una ofensa. Me encantaban las canicas, jugar bolitas así con los amiguitos, porque además pues tenía algunos amiguitos hombres del golf. Y me encantaba jugar carritos, escondite. Y por mucho tiempo fui una apasionada del skateboard y de los patines. Sin contar Es- luego, obvio, mi pasión por el golf, que ya fue más allá de un juego, ¿no? Pero claro, sí, de claro, chiquita las canicas, además porque
pues eran divinas en esa época, eso era toda una maravilla, ganarte la más grandota, los bombos, ¿no? Y todos los colores y la magia que eso trae. Total, total. ¿Y qué es lo que más te gusta jugar ahora? Pues yo he llegado a hacerme cada vez más consciente que cada día es un juego, que cada día el universo nos presenta la posibilidad de jugar algo así como como los juegos de mesa, ¿no? Donde lanza los dados y veamos hasta dónde me llevan los dados hoy. Y como estos juegos como se llama uno que jugamos mucho con mis hijos, que nos encanta porque en algún momento tienes que cantar, en otro momento tienes que pintar, en otro momento tienes que hacer mímica y estar dispuesto a jugar como sea. Ese es mi juego favorito, es la vida. Es, ¿qué me va a presentar la vida hoy? ¿A dónde me va a llevar hoy? Así sea que yo crea que yo planeo mi día, pues una cosa es lo que yo planeo y otra cosa es lo que se presenta ya en ese plan, en ese día a día, con quién me encuentro, con quién me voy a encontrar en un taller de Saikei, o con quién me voy a encontrar hoy cuando salga a la peluquería o a comerme un helado y con quién puedo conversar o con quién no conversé. Todo eso es un juego y es un juego fascinante. El intercambio hoy en día que se da en redes sociales, el intercambio en un WhatsApp de qué pregunta me va a llegar, por ejemplo, por los grupos de Telegram que tenemos con los facilitadores. Y es simplemente un lanzar los dados y ver qué llega, en la curiosidad permanente de cuál es la siguiente serendipia. Maravilloso juego este de la vida. Muy divertido Súper. y muy, muy interesante. Qué bonito esa forma de ver la vida, porque eh, los adultos suelen olvidarse de jugar, ¿no? Y pues ver la vida como un juego es como puede ser una gran meta. De hecho, puede ser un gran balance, ¿no? Sí, Veo la vida puede como un ser. juego. De hecho, voy a revisar a ver si yo me la creo a nivel subconsciente. Bueno, hablemos un poco de todo de toda esta corriente o de todo este boom que hay ahora o que viene llegando a la humanidad y que tiene que ver con un concepto que es la autoayuda. ¿Qué significa para ti la autoayuda? Pues Sebas, el concepto de la autoayuda comienza hace muchos años y de hecho Psyche inicialmente entra en ese mundo de la autoayuda, en donde cómo puedo encontrar maneras para, para salir de los atascos que tengo sin necesariamente ir a buscar a un coach o ir a buscar a un psicólogo o a un psiquiatra, sino cómo encuentro recursos adentro mío. Sin embargo, mucho del discurso del mundo de la autoayuda está alrededor de cómo va a lograr eso para que tenga más dinero, o cómo va a lograr conseguir una mejor pareja, o cómo va a lograr construir su autoestima cuando tenga más dinero o cuando tenga la mejor pareja. Entonces, mucho del lenguaje y del discurso de la autoayuda, que no es ni bueno ni malo, simplemente es en dónde se origina en tu pregunta, está en cómo creamos unas condiciones afuera que te hagan mejor adentro. Y yo caminé por ahí y fue muy, muy importante. Y cuando llegué a Psyche pensé que era un paso más de ese proceso de la autoayuda. Y hoy en día, casi 9 años después de haber comenzado en este camino con Psyche, en realidad Psyche va mucho más allá de la autoayuda, es un proceso de autorrealización. Y cuando hablamos de autorrealización, es una combinación muy profunda de espiritualidad y humanidad. ¡Ay, hola! Mira quién viene a visitar, qué lindo. Y cuando realmente podamos equilibrar, balancear
que mi parte espiritual es tan importante como mi parte humana. Estamos yendo mucho más allá de la autoayuda, que se queda mucho en lo humano, en cómo resuelvo ese día a día, cómo pongo pan en la mesa o cómo eh, le doy educación a mis hijos, que siguen siendo unas preguntas grandotas y súper importantes. El punto es cómo lo equiparo y lo uno con la conciencia de que soy un ser espiritual haciendo una experiencia humana y no soy solamente un ser humano buscando ser espiritual. Y ahí es donde nos pasamos de la autoayuda, del ser humano buscando ser espiritual, a la autorrealización espiritual de soy un ser espiritual, ya lo soy, y estoy en una iniciación como la que hacían las antiguas escuelas místicas, de cómo nos preparamos en esta vida para la otra vida. Solo que es que la otra vida no está cuando me muera. La otra vida está al otro lado de cada balance que hacemos. La otra vida está en cómo experimentaste eso que tú dices hoy, cómo comencé de un día muy difícil a descubrir que era una oportunidad para amar la humanidad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Eh, Y ahí es donde a mí me parece que Psyche está en otra categoría totalmente distinta y es en ser esencialmente una escuela de autorrealización, de crecimiento espiritual humano, si a eso le podemos dar ese nombre. Increíble, súper. Si pudieras hacer un top 10, un top 10 de momentos wow en tu vida, ¿cuáles serían esos wows? Ay, top 10 de momentos, wow. Eh, bueno, vamos a ir hacia atrás. Yo creo que hubo un gran momento wow y fue el día que me gané el primer torneo infantil de golf en el Club Farallones, seguido de ganarme un nacional infantil. O sea, eso en el alma de un niño es algo maravilloso. De la mano de eso, pues que me hubieran dado una beca en el año 83, era algo rarísimo, que me dieran una beca de deportes para irme a Estados Unidos, que fue un gran wow, porque era dejar mi casa a los 17 años, yo llevaba ya 6 años viajando sola, porque mi mamá no podía viajar conmigo. Pero una cosa era viajar en Colombia, en Latinoamérica, con un equipo, y otra cosa era irme a vivir a Estados Unidos por 4 años, que era la oportunidad que me daba la universidad allá. Entonces, recibir esa carta de aceptación y decir, aquí está su beca, pues algo, el primero era algo rarísimo en el año 83, cuando yo me gradué de la universidad, del colegio. Entonces fue un gran wow de 4 años. Yo creo que ese momento en el que te enamoras por primera vez es otro gran wow. Sí, sentir todas esas cosquillitas en la barriga y la maravilla de descubrir cómo se siente amar de esa manera. Y pues yo he tenido la fortuna de sentir eso muchas veces. Pero digamos que ninguno es igual al de la primera vez. Y ese gran primer amor con los hijos, que fue lo que dije ahorita, indescriptible, inigualable. En el momento en que leo a Bruce Lipton y la biología de la creencia y aparece Psyche en mi vida y le escribí a Sariu Dalal, que era la persona que me iba a dictar el taller, y le digo, bueno, y cerca a su casa, donde hay un hotel. Y me dice, pues si no le molesta, la invito a mi casa. Ah, Ese fue un gran wow. Una persona que no me conoce, que no me ha visto nunca en su vida, que es porque en ese momento no había pues estas posibilidades del Skype y del FaceTime y todo esto que tenemos hoy, todo era por email. Eh, Me invita a su casa con pasaporte colombiano, con la fama que teníamos en ese momento, estamos hablando del año 88, del año, no 88, no, del año 2009. Y, y sí, me sorprendió mucho. Y obvio, pues cada momento vivido en ese taller básico, en ese taller avanzado, fue otro gran wow. Y pues ni decir en el momento en que me certifiqué como instructora, como una de estas 39 instructoras que somos en el mundo, eh, porque eso se conforma de
miles de wows. Cada historia, cada testimonio, cada video que nos llega de cientos y cientos de personas que están transformando su vida, que están en hacerse conscientes de que son esta divinidad, que somos una sola divinidad, pues ese es un gran wow permanente. Creo que ahí Bueno, ya llegamos al top 10. ya hay varios wows. Sí. En el libro, bueno, y de hecho nos pregunta Cecilia, por acá, ella su pregunta, tienen varios balances, o sea, ahí nos compartes varios balances que has realizado en el transcurso de tu vida, en el proceso. ¿Nos podrías compartir un balance que haya sido como un balance que a nivel también corporal te haya hecho sentir Sí. algo muy fuerte? Eh, pues para aclarar un poco lo que está en el libro son las metas, que es lo que vamos a balancear. O sea, la meta es a dónde quiero llegar. Y la meta surge de en dónde estoy hoy que no me sirve y a dónde quiero ir. Y esas son esas tablas que están en cada capítulo, al final de cada capítulo del libro, de cuáles fueron las cosas, algunas, porque pues no están todas ahí, que yo descubrí y a dónde me quería mover. Y yo diría que a un nivel muy importante, una de las cosas más bonitas que yo he podido hacer con Saike ha sido perdonar a mi mamá por no haber estado el día que se murió mi papá, pero más que eso fue perdonarme a mí, comenzar conmigo, porque yo a los 5 años no tenía cómo entender toda la dimensión de lo que un evento tan poderoso como eso significa y poder hacer a nivel subconsciente decir, me perdono a mí misma por no entender a mi mamá. Y, y luego poder ir y hablar con ella de un tema que no se hablaba en mi casa, porque en mi casa no se habla mucho de la muerte de mi papá. Y decirle, vengo a hablar de esto y que ella misma me dijera, sí, yo sé a qué vienes, sé que tenías mucha rabia conmigo. Sí, sin siquiera haber puesto el tema, pues fue muy sorprendente. Y, y ese pues está ahí en el libro, pero como tú dices, el libro es una historia hasta noviembre de 2016 cuando lo lanzamos, pero mi historia sigue y mi Claro. historia sigue construyendo sobre eso. Entonces, de la mano de ese gran balance, me perdono a mí por no haber entendido a mi mamá. Hace apenas 15 días estoy aquí procesando una información y es pedirle perdón a Dios por no haber entendido. En, la- en el gran panorama de las cosas, no haber entendido por qué se tenía que morir mi papá. Entonces ahorita lo estoy comprendiendo a otro nivel, al nivel en que se reconstruye una vez más mi relación con Dios de otra manera, con mi Dios, con el Dios que sí me enseña la Iglesia Católica, aun cuando yo no practique hoy en día, pues ese Dios sigue estando presente en mi subconsciente, es parte de mí, es parte intrínseca de mí, es parte de la niña de los 5 años. Entonces, poder hacer un balance, que estoy en proceso de, de tener la claridad de qué realmente es lo que quiero balancear, pero estoy llegando a eso y es pedirle perdón a ese gran Padre por yo no haber tenido la claridad de comprender la razón de ser de toda esta experiencia de vida y empezar a dimensionar eso, empezar a transformar toda esta visión de la víctima que somos como seres humanos, porque nos encanta ser la víctima, y a darle otra dimensión a todas las bendiciones que hay en mi vida, a todo lo que Dios sí ha hecho, a todo lo que sí está en este gran panorama de la vida. Pues los últimos 15 días han sido muy conmovedores desde mi punto de vista. Sí, parece como si algo estuviera pasando a nivel de la conciencia humana, porque para mí también estos días han sido fuertes a nivel emocional, sido de replantear y de perdonar muchas cosas.
y una de ellas ha sido de volver a conectar con Dios. También he tenido Bonito. esa experiencia estos días, después de que han pasado cosas pues, difíciles, fuertes en mi vida, temas de salud, temas de familia, complejos, que ahora ya balanceándolos y llegando a esas metas, pues los veo como oportunidades. Entonces me sorprende pues, que estés ahorita en esa reconexión y en ese perdón con Dios. Bonito eso. Sí, muy bonito. Mm, Y, bueno, y nos también preguntaba, es un tema muy lindo porque es mirar desde otro ángulo, una experiencia que crees que una vez que la viste desde un ángulo ya quedó. Y no, las experiencias tienen muchas facetas, muchas. Y lo bonito es que ahí es que las vemos cuando estamos listos para verlas. No hay prisa. Y en 9 años, esto que estoy contando ahorita salió de la manera más inesperada. Y, y es maravilloso. así es. Nos pregunta Sarita, y la pregunta de ella es, después de este camino, digamos ya varios años como instructora, pues primero como facilitadora y luego como instructora, ¿hay algo que todavía te siga sorprendiendo de Psyche? Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, lo que experimento en cada balance, la claridad que llega en cada balance, la posibilidad, y estoy hablando desde mi experiencia personal, sin siquiera mencionar la maravilla que es escuchar las experiencias de otra persona, pero ese empoderamiento que trae a mi vida cada balance que hago, el poder tomar unas acciones desde ese estado de cerebro integrado donde estás integrando neurológicamente a nivel de cerebro, a nivel de corazón, a nivel de intestino, donde tenemos todas estas neuronas que se conjugan para estar alineados y desde ahí encontrar soluciones, desde ahí ver mi vida con ojos nuevos después de cada balance. Mi pregunta sería más bien cómo no sorprenderse. En estos días me ocurrió algo bien impactante. Estaba facilitando con un compañero del colegio y él claramente quería sabotear, buscaba sabotear Psyche o bueno, el proceso, ¿no? Como mucha gente que con su incredulidad lo que buscan es eso, sabotear. Pero fue muy bonito lo que pasó porque entonces yo le explico, entonces yo le digo, bueno, vamos a crear la meta, no sé qué, y entonces la meta que él establece es soy pereza, o sea, completamente saboteando, pero así, entonces vamos a balancear soy pereza, listo, entonces empezamos a hacer el proceso, no sé qué, nos lleva a, pues a que a que la mente subconsciente necesita aclaración, luego les vamos a explicar a quienes aún no conocen todos esos conceptos cómo es que se ve la mente desde Psyche, pero lo llevamos a la aclaración, entonces empezamos el proceso de aclaración y su meta soy pereza se convierte en soy investigador y creativo para campañas publicitarias en Nintendo Colombia. O sea, yo así cerebro en ese momento y yo quedé como, hasta estaba otro amigo al lado y fue como, What? ¿qué acaba de pasar acá? O sea, ¿qué fue esto? Esa no la Solo vimos venir, ¿no? en la pregunta que le hice si le gustaría cambiar su meta después del chequeo. Y fue como, wow, 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 wow. Y Bueno, Sebas, quería y ese compartir wow es ese muy wow. bonito porque de mi experiencia pre-Psyche, donde se suponía que yo tenía todas las respuestas para las personas que hacían procesos conmigo de otra naturaleza, donde yo facilitador o yo terapeuta, yo, te voy a decir a ti cómo cambiar tu vida, yo, te voy a arreglar la vida. Pues ahí hay una arrogancia porque le estoy diciendo al otro, venga, sabe que usted no puede, entonces, ¿en dónde está la ayuda ahí? Si yo todo el tiempo le tengo que decir al otro cómo hacerlo.
en un proceso de curiosidad de un facilitador de Psyche, como lo que tú estás diciendo, decir, ah, bueno, usted, ese es su momento, listo, venga, yo lo acompaño ahí y soy ese guardián del espacio sagrado en el que se va a manifestar la sabiduría del otro, sí o sí, sea como sea, sin que tú sepas ni siquiera cómo. Y lo permites. Y luego su sabiduría dice, esto es seguro y apropiado hacerlo así. Porque en algún punto esa sabiduría entra y dice, venga, venga pues, papacito, venga, hágase cargo y sabe que realmente su meta es esta. Vamos a dejar de lado la necedad, vamos a dejar de lado todo lo que usted quería hacer, pero aquí está su sabiduría activándose. Y que esta persona lo escuche, tiene que ver también con que tú lo escuchaste, con que tú fuiste el facilitador neutro que le permitió, ¿quiere jugar? Venga, juguemos el juego de la vida y veamos a dónde nos lleva. Sí, de hecho fue muy, muy chistoso porque entonces vamos a hacer el fuerte y, o sea, el fuerte, entonces yo le dije, listo, entonces tu fuerte va a ser este y tu débil va a ser el fuerte. O sea, yo le invertí la mente, yo le jugué a la mente y como que entré en su juego y su juego se convirtió en una meta de vida, o sea, en un Total, propósito de vida en un completo propósito de vida. a soy pereza, ¿no? Qué loco, Qué fue lindo, bastante. muy lindo. Bueno, nos preguntan, por acá nos preguntan, eh, ¿qué consejos les darías a las personas que han vivido o vivieron la situación de la que contabas en el libro acerca de tu niñez? ¿Qué consejos les darías a esas personas que están viviendo esa misma situación o que de pronto la experimentaron? Sí. Si yo pudiera ser el adulto al lado de la niña de 5 años hoy en día experimentando la muerte de un ser querido o un rompimiento de un matrimonio que puede ser tan fuerte como la muerte de un padre o una enfermedad. Si yo fuera ese adulto frente a ese niño, más que palabras, lo que haría es abrazarlo, asegurarle que todo siempre está bien, que puede honrar su dolor, que puede abrazar su tristeza, que yo no se la puedo quitar, porque tiene derecho a estar triste, porque tiene derecho a estar confundido, porque tiene derecho a tener rabia, y más bien ayudarle a reconocer esas emociones y a integrarlas. Yo no tengo recuerdo de que eso haya pasado, puede que sí, pero pues no me acuerdo. Y yo lo que, en mi experiencia después con mis hijos, cuando Juan Pablo tenía muchos momentos de miedo, Valen, eh, que no dormían, pues era sentarme con ellos y decirles, mira, yo no te puedo quitar tu miedo, pero tienes miedo y está bien. Eh, Te acompaño hasta que se te quite y buscábamos estrategias de cómo concentrarnos en qué podíamos dar gracias, en qué nos hacía sonreír, en qué estaba así, estaba pasando bien en la vida y honrar la experiencia humana, abrazarla, darle la bienvenida, aceptar que de pronto no la entiendo, aceptar que de pronto me desborda y tener paciencia hasta que encuentre la manera de integrarla, hasta que encuentre el propósito de esa experiencia de mi vida, porque todo tiene un propósito. Y ese es un gran reto, entender que todo lo que estamos experimentando primero está co-creado por nosotros, porque eso nos hace responsables y no podemos ser la víctima. Pues yo co-creé esa experiencia con mi papá y la gente me dice, pero ¿cómo así? Si usted solo tenía 5 años. Sí, pero a los 5 años también soy espíritu, al igual que él. Y yo escogí esa experiencia de vida. La gente me dice, ay, no, usted está muy loca, uno no escoge, ¿cómo va uno a escoger una experiencia de vida en la que el papá se le muere a los 5 años? Pues sí, a cierto nivel eso no tiene ninguna lógica. Pero hoy en día, a un nivel muy macro, a un nivel del gran panorama, yo sé que eso es parte de un gran plan creado por mí en conjunto con esa única y gran divinidad. Y una parte importantísima de ese plan ya se manifiesta en una vida llena de propósito, en una vida llena de satisfacción, en una vida llena de posibilidades que hasta hace un tiempo no podía imaginarme porque no tenía cómo verlas. La magia de lo que ocurre ahora es poder ver ese pedacito que alcanzo a entender de un gran panorama que todavía está por terminarse de construir.
y de pronto ni siquiera tiene que ver con solo esta vida. Entonces mi consejo sería honrar la parte humana y confiar en la parte divina. Bueno, aprovecho esa acotación para que le expliquemos un poco a las personas que nos están viendo ahora cómo es que Psyche entiende o comprende la mente humana y cómo es que se divide. Entonces, si puedes hacer como una pequeña ilustración, yo sé que en el libro está, pero para que las personas entiendan un poco de forma más clara qué es esto de la mente consciente y estas otras mentes que hay. Vale, pues la mente es solo una. Y la primera diferencia que hacemos es que la mente no es el cerebro es parte de, está, digamos que monitoreada por estos tres niveles de mente que interpenetran todo nuestro sistema cerebro, corazón, 30, 60, 70 millones de trillones de células. Pero para entender la mente la separamos en niveles o la entendemos por niveles, más que separarla porque la mente no se puede separar, es una sola. Entonces con la mente consciente, que es solo el 5% y que es con lo que generalmente hacemos los procesos de autoayuda y las visualizaciones y las repeticiones y las afirmaciones, ponemos metas. Pero esa mente consciente es muy lenta, es muy perezosa y funciona a una capacidad de proceso de información muy despacio. Mientras que el otro nivel de mente, que es donde hemos grabado todas estas experiencias de vida de las que yo estoy hablando, todo la tristeza o el desconcierto o el éxito, la actitud, en fin, todo eso está en la mente subconsciente, que procesa información muy rápido, a 40 millones de bits por segundo. Lo interesante de esto es que no siempre lo que la mente consciente quiere está alineado con lo que programamos en el subconsciente. Entonces yo puedo querer ganar mucho dinero, pero a nivel subconsciente yo aprendí de mis papás que cuando había dinero había muchos problemas porque se discutía, porque se invertía mal el dinero, porque se perdía. Mi subconsciente entendió que el dinero se vuelve el enemigo. Entonces, por más que yo quiera más dinero, mi subconsciente tiene la función de mantenerme vivo. Y tener más dinero aprendí que me va a llevar por el mal camino. Entonces no me va a permitir eso. Y lo que queremos con Psyche es darle la vuelta a eso y decirle al subconsciente, mira, si eso funcionó en un momento, es válido, pero ahora hay que hacerle un upgrade a eso porque ya no estás viviendo ahí. Ahora estás viviendo en otro momento de vida donde el dinero puede ser tu mejor amigo y llevarte por el camino del bien y del bienestar y darle la vuelta a eso. Con un tercer nivel de mente muy importante que es nuestra sabiduría. Nosotros le llamamos mente superconsciente, algunas personas le llamarán espíritu, otras le llamarán alma, voz interior, voz superior, gerente interior, eh, CEO, lo que sea, eh, y es la sabiduría que guía el proceso. Es esa sabiduría con la que tú te conectaste hoy con esa persona y le permitiste a su sabiduría llevarlo ahí, en lugar de querer con tu mente consciente decirle cómo debería ser. Alinear esas tres cosas es la esencia de Psyche. Gracias. Bueno, nos pregunta Diego Peña Herrera. Su pregunta es, ¿cuál es el cambio de salud más impactante del que has sido testigo con Psyche? Cambio de salud. Bueno, yo diría que tengo una larga lista, pero hay una que es muy impactante porque es de esas cosas que los médicos dicen que no se pueden curar. Además porque se transformó con una meta que empezó porque la persona simplemente dijo, pues yo quiero mejorar mi vista. Y su meta fue, tengo visión 20/20. Y eso lo hizo en el taller básico. El taller básico de mi amiga fue en un enero aquí en Cali. Y 10 meses después va al oftalmólogo y el diagnóstico que le habían hecho de cataratas ya no estaba. Cuando el oftalmólogo dice, pues eso no se puede arreglar, eso no se puede, si no es con una operación, no se puede sanar. Y esta persona no tiene cataratas, tengo visión 20/20. Entonces volvemos a que la meta se expresa en unas palabras. Sin embargo, en Psyche es mucho más allá porque la gente dice, Psyche es para instalar nuevas creencias. No,
Eso es un pedacito de lo que pasa, porque de hecho ni siquiera hay nada nuevo que instalar, ya todo está ahí. Más bien es cómo el subconsciente, con el permiso del superconsciente, hace un recorrido de toda la experiencia de vida de la persona, entendiendo esa experiencia de vida como se quiere entender. ¿Sí? Desde el inicio de los tiempos o desde la concepción en esta vida, depende de lo que cada uno cree. Y el subconsciente agarre toda esa experiencia de vida y dice, ok, aquí hubo este momento en el que hubo un trauma, que alguien vio algo y ya le causó un impacto a nivel biológico. Y aquí hubo esta otra experiencia en la que le enseñaron que a tal edad ocurren tales cosas con los ojos. Y aquí hay otra esta experiencia que afecta al riñón y entonces se le afecta la visión. Y aquí hay esta otra experiencia que afecta al hígado y entonces se le afecta la visión. Y el subconsciente saca todo eso. Ya no lo necesito. Y no lo necesito para que esta persona pueda retornar a la esencia divina de Tengo Visión 2020. Y no estoy diciendo que eso pasa para todo el mundo. Pero me preguntaste una experiencia significativa. Esa es una de muchas. Bueno, nos pregunta Daniel, por acá nos pregunta, ¿cuántos balances me recomiendas hacer al día o a la semana? Bueno, ese ha sido otro de mis grandes aprendizajes con Psyche y es que no se trata de muchos balances porque venimos de una cultura de más es mejor. Y en Psyche uno de los principios de la naturaleza es no siempre más es mejor. Y lo que le estamos haciendo al planeta es una evidencia de eso. Queremos más recursos, queremos más sembrar, tener más dinero, más, y estamos acabando con la única casa que tenemos. Entonces en Psyche se trata de hacer mejores balances, se trata de mirar realmente qué es lo que realmente vale la energía de traer a mi vida. No se trata simplemente de balancear, tengo todo el dinero que necesito y más. Es por qué necesito ese dinero. ¿Qué es lo que realmente va a ocurrir adentro mío cuando yo tenga todo ese dinero? Pues me voy a sentir en paz, me voy a sentir un buen proveedor para mi familia, voy a sentir que tengo un propósito en la vida. Y cuando consideramos eso, llegamos realmente a la meta, como lo que pasó hoy con tu amigo. Entonces pasamos de una cosa muy superficial, de tengo todo el dinero que necesito y más, a tengo todo lo que se requiere para proveer por mi familia. Entonces ya no está fuera en el dinero, está acá adentro. Entonces no se trata de cuántos puedo hacer o cuántos debo hacer. Se trata más de cómo me miro más cuidadosamente, más compasivamente, para llegar a esa respuesta de realmente qué es lo que vale en mi vida, qué es lo que vale tener, qué es lo que vale ser. Súper. Eso me lleva a ya para ir cerrando, a una de las últimas preguntas que tenía preparadas para hoy es, ¿qué significa para ti el éxito? Pues por muchos años el éxito para mí estaba definido por cuánto dinero tenía en el banco. Y yo fui una persona muy exitosa haciendo investigación de mercados, muy exitosa, que se medía en ese momento por cuánto dinero ganábamos en ese negocio. Pero yo no era feliz. Para mí el éxito hoy está en cuánta paz siento, aún en los momentos difíciles. Cuánta capacidad tengo de hacer empatía con una persona. Cuánta capacidad tengo de ser compasiva conmigo misma. De saber en qué momento paro, en qué momento eh, me consiento. Y todo eso lleva a una vida más redonda, a una vida más amorosa. Para mí hoy la definición de éxito está dada por cuánto amor le pongo a cada cosa que hago y no a cuánto dinero me trae cada cosa que hago. Interesante, súper interesante ese concepto. Y una pregunta también que me surge ahora es, ¿por qué siempre estamos pensando o en el pasado o en el futuro? O sea, ¿por qué siempre nuestra mente está o atrás o adelante y no en el ahora? Sí, Sebas, esa es una función de la mente consciente y es muy importante porque cuando yo puedo volver al pasado, pues seguramente lo puedo mirar como la víctima o lo puedo mirar como el aprendizaje. Y el futuro, pues es siempre esperanzador.
Sin embargo, nuestra cultura, en este momento, cuando hacemos con la mente consciente, esa mirada del pasado es desde el miedo. ¿Qué miedo que me vuelva a pasar? Y con la mente consciente también es desde el miedo al futuro. ¿Qué angustia lo que va a venir en el futuro? La invitación con Psyche es a honrar toda esa historia, a honrar la curiosidad del futuro en paz, en la paz del momento presente. Entonces ahí se desaparece el tiempo. Pero es honrar que eso es parte de nuestra experiencia humana. La experiencia humana tiene todos esos bemoles y todas esas facetas y toda esa fascinación que tenemos por... ¿Y qué más hay? Maravilloso. Segundo, ya estoy de vuelta con ustedes. Hola a todos. Hola, llegó Guayaba. Aprovechen que estamos en descuento. Ahora hagan todas sus preguntas. Las preguntas que tienen guardadas las deben hacer ahora porque nos vamos pronto y no sabemos cuándo volveremos a estar por aquí. Entonces, si tienen preguntas, por favor, láncelas a los comentarios de esta publicación y las estaremos contestando. Para ir cerrando con esta maravillosa entrevista, simplemente cuéntanos cuáles son los planes que tienes IK para la humanidad y cómo podemos acceder a todo este conocimiento, dónde podemos aprender o cómo podemos aprender, qué hay que hacer para ser facilitador y sí, eso, cómo podemos entrar en este maravilloso mundo de Psyche. Sí, mira, Sebas, planes de Psyche para la humanidad uno solo. Perdón, Guayaba, disculpe, señor. Planes para la humanidad es uno solo y es que estos 8 billones de células que somos cada uno de estos seres humanos como células que conforman un solo organismo que se llama humanidad, es que cada célula encuentre su grandeza para que en conjunto seamos un organismo armónico, en respeto, en adaptabilidad, en amor, en colaboración. Esa es la esencia de Psyche, es encontrar nuestra grandeza. Y para eso, pues es fácil. Es asistir a un taller básico de Psyche, 3 días divertidísimos, fácil, donde Rob Williams, originador de este proceso, puso en un par de hojas 7 pasos, 9 pasos para encontrar nuestra grandeza. Y esa es otra de las cosas maravillosas de Psyche, es qué tan fácil es, qué tan simple es. Es invertir en nosotros, porque a veces decimos, no, pero ¿y cómo voy a pagar todo ese dinero en un taller? ¿Cuánto vale un gramo de paz? ¿Cuánto vale que tu vida sea mejor todos los días? ¿Cuánto vale que además puedas apoyar a otras personas en que su vida sea mejor? Es de valor incalculable. Y finalmente Psyche vale alrededor de $2 al día, si lo sumas. Entonces, es una inversión maravillosa, es una inversión de la cual yo he visto retornarse multiplicada diario, no solo en mi vida, sino en la vida de cientos y cientos de personas que se animan a tomar acción, a dejar de esperar que sea alguien más quien les dé la respuesta y a venir a encontrar sus propias respuestas, su propia solución, su propio camino, su propia grandeza. Así que si esto les suena por ahí, pues vamos a estar pronto en Bogotá, en Quito, en Ciudad de México, en Monterrey, eh, en Jacksonville. Y vamos a tomar la acción que es desde el amor, en lugar de la parálisis, que es desde el miedo de lo que nos enseñaron de usted no puede, usted no se merece, usted no es capaz. Bueno, pues muchas gracias por este espacio y primero pues por compartirnos de forma gratuita y sin costo el libro que comparte pues una gran parte de tu vida a nivel personal, muy profundo. Gracias por compartirnos eso. De parte de toda la comunidad de payasos, gracias por
porque a mí me ha ayudado mucho a conectarme con los niños en el hospital, a hablarle a los viejitos con Alzheimer, a muchas cosas que antes creía imposibles en mí. Eh, y bueno, realmente gracias a todos los y las personas que asistieron hoy a este espacio. Los que todavía no han descargado el libro lo pueden hacer en el link que pondremos a continuación. Y bueno, de mi parte, saludos y buenas noches para todos. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Sebas, por sacar de tu tiempo también para esto y gracias, Guayaba, por hacer tu maravillosa aparición. Nos vemos. Así como diría Spock.